Desde que tenemos uso de razón, siempre se nos ha dicho que el peligro para la libertad siempre proviene del mismo sitio, de tiranías, del Estado o de leyes que apagan la iniciativa individual para conseguir o repartir el bien común. Se nos ha dicho que este mal vendría en forma de uniforme o que hablaría acerca de repartir el bien común. En los años 50, Ayn Rand postuló la siguiente tesis. ¿Qué pasaría si el egoísmo fuese la única virtud verdadera? ¿Qué pasaría si en un sitio donde el genio no tendría que pedir perdón por su talento o el científico no tiene que someterse a la ética del débil? Y estas ideas fue que tomó Andrew Ryan, uno de nuestros protagonistas de BioShock, y todo esto lo llevó a cabo en Rapture, en esa ciudad bajo el fondo del océano Atlántico. Allí lo que hizo fue crear un templo hacia el mérito individual, un lugar donde el fruto de trabajo es tuyo y únicamente para ti. No obstante, aunque esta idea puede sonar del todo ideal o digamos del todo que suene muy bien, realmente no tuvo en cuenta algo muy específico, y es que el ser humano tiene una naturaleza muy específica, pero esto lo veremos más adelante y me explicaré con más detalle acerca de esto. Para entender el colapso de Rapture nos tenemos que remitir al libro La rebelión de Atlas que escribió Ayn Rand, ya que este libro influyó muchísimo en la historia y en el desarrollo del videojuego, y realmente el videojuego no es más que una antítesis de lo que vendría siendo el libro, es decir, viene a demostrar por qué ese libro o por qué las ideas de ese libro realmente fallaron. El motor de la sociedad o el motor del Estado no son más que los grandes pensadores o las mentes más brillantes, es decir, científicos, industrialistas, inventores, artistas, etcétera, todo este tipo de personas con ideas importantes. Y al final este grupo se cansa de seguir manteniendo con sus impuestos a una masa que lo que hace es exigir, pero no aporta nada. De manera que se terminan exiliando o se terminan, digamos, apartando y van a un lugar, digamos, escondido donde finalmente pueden fundar su comunidad libertaria. De esta forma podemos decir que Rapture por Andrew Ryan se convierte, por así decirlo de forma analógica, a este sitio donde escapan las grandes mentes. Rapture conceptualmente se convierte en este sitio alejado donde realmente pueden llevar a cabo todo ese tipo de actividades o todo ese tipo de cuestiones de estas grandes mentes, de manera que no hay impuestos, no hay leyes, digamos, que amordacen al gran pensador o al gran creador o a los industrialistas, no hay un comité de ética, es decir, hay libertad total, el libre mercado llevado a su máxima expresión. Si eres brillante y trabajas duro, te conviertes en un dios, pero si no lo eres, la ciudad no te debe nada. Y las ideas que Rand llevaron a cabo y que por lo tanto, digamos así, se puede poner, digamos, en experimento, en práctica en Rapture, todo esto se conoce como el objetivismo. Y el problema de este tipo de filosofía de pensamiento es que tuvo un punto débil, y es que consideró a que las personas en general fuesen grandes pensadores, fuesen industrialistas o fuesen personas, digamos, de grandes ideas. Pero es que realmente el problema viene a que no consideró a personas que ocupasen cargos, por así decirlo, de otras categorías. Pero es que en una sociedad, en una ciudad, tienes personas que también se dedican a otras cosas. Tienes a gente que es barrendera, tienes a gente que se dedica a la carnicería, tienes gente que trabaja en supermercados y demás. Obviamente este tipo de personas tienen sus trabajos, cumplen sus funciones, pero es que sus funciones también son importantes en la sociedad o en la ciudad. No pesan únicamente el gran pensador o el gran científico o el gran inventor o industrialista. La sociedad en concreto, la estructura, tiene que sostenerse por todos. Cada persona tiene su objetivo, tiene su función, cumple con lo que tiene que cumplir, pero para Rand su sociedad, por así decirlo, iba a mantenerse por gracia de este tipo de personas. ¿Y cuál fue el problema de esta sociedad? ¿Qué es lo que pasó en Rapture en concreto?
que tú tienes a Andrew Ryan, pero también tienes a Fontaine. Fontaine en concreto utiliza, digamos, un seudónimo que es Atlas, y esto es una referencia directamente al libro La Rebelión de Atlas, de ahí el nombre en concreto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Fontaine aprovechó, digamos, la situación. No era más, digamos, que un hombre que se dedicaba, digamos, a hacer negocios, a comerciar y demás. Fue quien fundó la empresa esta de plásmidos en Rapture, y a partir de ahí, digamos, fue esparciéndolo a todo estrato de la sociedad, gente de clase alta, ricos, incluso luego también obviamente a gente de clase obrera, por así decirlo, clase media, etcétera. Entonces todo lo que son los plásmidos, todo ello se fue adoptando en toda Rapture. ¿Y qué es lo que pasa? Que en esta sociedad, como ya dijimos, tú tienes obviamente a los grandes pensadores, la clase alta, etcétera, pero también tienes a la clase obrera, también tienes, por así decirlo, y que no suene mal, la clase baja. Entonces, en algún momento u otro, este tipo de cuestiones o este tipo de barreras de sociedad, esto iba a llegar al final a un punto de quiebre, y ahí es cuando él aprovechó y se aprovechó de esta situación. Entonces lo que realmente hizo fue, digamos, utilizar ese punto de corte o ese punto de quiebre de la sociedad que viene de más abajo, de la sociedad que no tiene esa capacidad para crear grandes cosas, para crear o tener ideas o crear empresas o, digamos, crear cosas, ideas, innovar. Es decir, hay gente que por naturaleza no puede, no es que no quiera, es que no puede, y obviamente tiene que ver de todo. Entonces, cuando hubo este problema, Fontaine o Atlas ya aprovechó esta situación, ya se adelantó, y lo que hizo fue armar un ejército potenciado de gente con plásmidos, pero que internamente ya venía muy quemada. Y eso fue lo que al final destruyó a toda esa sociedad. Al final todo se vino abajo. Al final el Adam no es una única mecánica del juego, no es la simple babosa, digamos, del fondo submarino, sino que al final sirvió de eso. Al final sirvió para ir formando un ejército a la sombra y que cuando llegase el momento echar todo abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Que Andrew Ryan, obviamente en su sociedad perfecta o en su sociedad, digamos, que él había creado, no quería ir contra sus principios, pero es que al final se vio forzado a ir contra sus principios, se vio forzado a ejercer, por así decirlo, de dictador o de tirano, e ir directamente a por la empresa de Fontaine. Y ahí fue cuando al final intentó, por así decirlo, acabar con la empresa, pero al final todo se salió fuera de control, al final todo acabó, todo rompió, al final hubo un punto de ruptura que ya no hubo un punto de no retorno. Y en el punto más álgido del juego, cuando ya vas avanzando durante un buen tiempo, llega un punto de inflexión muy fuerte y muy potente. Y es que tú pensabas que estabas llevando a cabo una serie de acciones, que estabas siendo el héroe, que te estaban ayudando, que Atlas te estaba, digamos, guiando o echando una mano para poder, digamos, salvar a esa sociedad, porque Andrew Ryan supuestamente era el malvado de todo. Pero al final de toda la cuestión es que aquí también hay esa falsa sensación de libre albedrío, porque después de todo lo que has pasado, después de todo lo que has vivido, después de haber pensado durante un buen tiempo o durante el tiempo que has jugado de que todo lo que hacía es porque, digamos, eran tus decisiones, pero aquí todo lo que has hecho realmente no eran tus decisiones, sino que eran aquellas tomadas por otra persona. Y esta otra persona no es más que Atlas o Fontaine. Entonces tú realmente eres una marioneta, no hay un libre albedrío, has sido programado, ha sido, digamos, por así decirlo, tu psique o tus recuerdos y demás, todo ha sido planeado, todo ha sido programado para que tú cumplas un objetivo. Esa frase de "would you kindly", o en español, que también la traducción podría ser como "serías tan amable de", cada vez que escuchas esta frase ocurre lo que en psicología se conoce como una especie de condicionamiento operante. Cada vez que escuchas esa frase se activa
un ciclo en tu cerebro o en tu mente y automáticamente activa ese circuito y ya estás condicionado a hacer algo. Si escuchas X palabras o X sonido, ya estás condicionado a hacer algo. Por eso el condicionamiento operante. Entonces, al final, todos esos gigantes, todas esas figuras de autoridad, todos esos grandes pensadores, esa sociedad en la cual no había, digamos, leyes, no había ningún tipo de limitación, no había absolutamente nada. Al final te das cuenta de que todo cae en lo mismo y siguen siendo los mismos gigantes que intentan controlarte, intentan manipularte para que tú hagas las cosas. Y al final sigue siendo lo mismo. Es una ilusión el libre albedrío. Era una ilusión, por así decirlo, tener ese ideal de que en esa sociedad suponer el avance en la humanidad. Pero al final todo fracasó. Y al final este tipo de filosofías o lo que vemos en Rapture, realmente esta filosofía del egoísmo, esta filosofía del egoísmo racional aplicado a Rapture, que realmente Rapture es una antítesis de lo que se pregoneaba del objetivismo, al final todo fue un fallo. Hoy en día sí, puede haber un egoísmo racional. El egoísmo racional en el sentido de que primero tienes que estar tú bien, tienes que ver por ti mismo, tienes que conseguir todos tus objetivos y a partir de ahí ya puede venir el resto. Pero hoy en día sí es posible que haya un egoísmo y demás, un egoísmo racional. Pero al final las sociedades, como ya se demostró en Rapture, por más de que tengas al científico, al empresario, al industrialista, a las mentes más poderosas, no garantiza que una sociedad salga adelante. Yo pienso que en una sociedad, para que pueda haber una armonía, para que pueda haber una estructura así, tiene que haber personas para todo. Tiene que haber un científico, tiene que haber un barrendero, tiene que haber alguien que trabaje en una pescadería, en una carnicería, etcétera. No importa el trabajo, no importa el puesto, porque dentro de una sociedad hay una estructura. Cada persona que ocupa esa estructura es totalmente válida, es importante porque por algo es una estructura y las estructuras se mantienen con orden, se mantienen con las cosas respetándolas, siguiendo un orden, siguiendo y respetando a los demás y al final todos dependemos de todos, al final hay una interconexión, hay una interindependencia, todos dependemos de todos. Una sociedad de X millones de habitantes no puede salir adelante por una sola persona. Al final las sociedades salen adelante por el esfuerzo de todos y al final da igual que seas súper inteligente, que te dediques a pintar un cuadro, que te dediques a limpiar servicios, a lo que sea, da igual, al final todos dependemos de todos y esa es simplemente mi opinión. ¿Y tú qué opinión tienes? ¿Has escuchado hablar de la rebelión de Atlas? ¿Alguna vez habías escuchado hablar de la asociación de este libro con BioShock y Rapture? Si tienes tu opinión o piensas algo distinto o quieres aportar algo a este vídeo, te leo en los comentarios. Así que sin nada más que decir, hasta la próxima.